Reformas en el sistema jubilatorio. Vamos a dialogar con el doctor Aníbal Paz, que es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, entre otras cosas, y pertenece al estudio Paz Zurita. Con él queremos saber concretamente, a ver, ¿dónde estamos parados? Y esa es la pregunta. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Dónde estamos parados? Y estamos en un momento de bastante incertidumbre, estamos en un momento de bastante volatilidad, si se quiere, en el sentido normativo hablando, porque tenemos normas nuevas que nos generan dudas, que todavía no están reglamentadas, y ante la situación bastante desesperante de la clase pasiva, nos encontramos con muchísimas consultas que en algún punto no podemos contestar en este momento, justamente porque nos faltan herramientas jurídicas para hacerlo. ¿Qué es lo que no se puede contestar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los bonos? Hace 24 horas atrás teníamos un decreto que se olvidaba de los bonos, que había salido en la semana previa, y tenemos una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que habla de actualizar las jubilaciones por inflación, pero los bonos se quedaron con el esquema anterior, y en estas 24 o 48 horas, hasta que se aclaró ayer a través de un anuncio, no sabía qué iba a pasar con los bonos, si los bonos no se actualizaban o si no se actualizaban los topes para la percepción de esos bonos. En definitiva, iba a quedar parte de eso absorbido en el mínimo y las jubilaciones mínimas iban a perder en relación con el resto. Y bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir resolviendo a medida que aparezcan las precisiones, y las precisiones reglamentarias, a eso me refiero, no solo los anuncios. ¿Cuál es el nudo central de las características de esta movida del gobierno? Bueno, a ver, lo podemos analizar desde dos ópticas, como una moneda. Una cara, a favor, los jubilados van a dejar de perder con esta nueva fórmula, y esto está bastante claro, lo explicó recién el licenciado Blanco hace un ratito. Mientras la inflación vaya hacia atrás con el rezago que tenemos, va a haber incluso hasta una pequeña recuperación, por lo menos en el corto plazo. En principio no toma enero. Toma la mitad de la inflación de enero, y ahí es donde está el ajuste fiscal que se hace en detrimento de la clase pasiva y para garantizar, digamos, los objetivos fiscales que tenía este gobierno al inicio. Lo que pasa es que enero es un mes que quedaba descubierto de la inflación anterior, de la fórmula de movilidad anterior. Entonces había que compensarlo de alguna manera. Y por eso se fue a una transición larga, porque la nueva fórmula entra a regir recién en julio. Mientras tanto, todos los aumentos que se van a dar por IPC son a cuenta de esa movilidad de junio, conforme la fórmula anterior. A ver, permítame para trasladárselo al televidente. 240.000 mangos. Correcto. Se van a cobrar en julio. No, eso se cobra ahora. Se cobra ahora. Ahora, en abril se cobra eso con el bono. Ahora, la pregunta es, marzo, sí. Abril, mayo, junio. Sí. Inflación. Inflación. ¿Qué pasa? Bueno, van a trasladar a la movilidad jubilatoria la inflación que hay 2 meses previo a la aplicación de la fórmula. Es decir, nosotros tomamos hoy, en abril, vamos a tomar la fórmula de febrero, en mayo tomaremos marzo y en junio tomaremos abril. Y a partir de julio ya es la fórmula pura, porque ya no hay una comparación con la fórmula vieja para compensar en más o en menos, que es la otra parte. Pero hay 2 meses que quedan en el aire. En realidad está todo compensado, porque ahí eso es otra de las cuestiones que había dudas al respecto. Si había un mes que había sido omitido por el gobierno la compensación, o si quedaba un mes en el aire o no. De acuerdo a lo que dice el texto frío de la ley, todos los meses tienen acompañamiento de inflación, entonces no habría esto que en un principio se rumoreaba, que había un problema de un bache en el medio. Justamente por eso se hizo esta transición, este empalme largo, para evitar errores de fórmulas de movilidad anteriores. El ajuste está en el mes de enero. El mes de enero se traslada a la mitad de la inflación, tuvimos 20,6 y se traslada a 12,5. Ahí es donde está el verdadero ajuste. Después veremos cómo evoluciona a futuro, porque no sabemos si las bases imponibles mínimas y máximas van a acompañar esta fórmula o simplemente vamos a seguir hasta julio de esta manera. Los bonos, sabemos lo que va a pasar en abril porque lo aclararon por un comunicado, pero no salió el decreto qué va a pasar en abril, pero no sabemos qué pasa en mayo, no sabemos qué pasa en junio. Estas son las preguntas que yo te decía que todavía tenemos dudas, no tenemos las precisiones para informar con claridad. ¿Qué rol juega el bono en este caso? El bono, el bono es, primero es testimonio, es un fiel testimonio de lo mal que estaba la fórmula anterior que se deroga ahora. La necesidad de recurrir a un bono de compensación para atender a la gente de menores recursos es claro testimonio de que la fórmula no funcionó.
tenemos bonos consecutivos desde el mes de septiembre del 2022, o sea, llevamos como 20 meses de bonos. Para la gente que tiene menos recursos esto está muy bueno, es una ayuda, es un apoyo y no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Ahora, la gente que está un poquito por encima del umbral de percepción del bono se ha visto claramente perjudicada. Claro. Y esto lleva a lo que se llama el fenómeno de achatamiento de la pirámide de las jubilaciones. Es decir, los que están un poquito por arriba de esa línea de pobreza, que le podemos llamar, los que están un poquito por encima de esa línea, lo que han visto son menores aumentos, porque si los consideramos al bono dentro de los aumentos, han recibido menores aumentos los que están un poquito mejor. Los que están en incluso jubilaciones más altas, cerca del tope o superior a ella, como los regímenes especiales, han sido los más perjudicados de todos. Entonces esto confluye en el fenómeno del achatamiento. Los que más altos haberes tienen porque han aportado más o por regímenes especiales, son los que menores aumentos han tenido. Entonces ahí se siente mucho el problema. Pero, doctor, ¿se puede estimar, digamos, cuál sería el monto mínimo que tenga algo de justicia para un jubilado? A ver, si vamos a la justicia, el monto mínimo debería estar en el valor de la canasta básica del jubilado, que publicó hace poquitos días la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está en 650.000 pesos aproximadamente. Ese sería el valor justicia. O sea que estamos a prácticamente un tercio. Un tercio, aproximadamente un tercio, claramente. Entonces, ese sería el valor justicia. Ahora, ¿es eso sostenible? ¿Es eso posible? Yo creo que como estamos es bastante difícil, porque estamos realmente muy lejos. Aun cuando, como dije hace un ratito, se puede recuperar un poquito con esta fórmula nueva. La idea es que dejen de perder, por lo menos, porque si no, esa distancia se iba a ir ampliando cada vez más si seguimos con la fórmula anterior. Si tuviera que hacer un juicio, por ejemplo, de análisis de lo que vio, de lo que se sabe, de lo que se conoce, ¿cuál sería su opinión? Como dije, hay dos caras. En cierta medida es bueno, es una buena noticia y por primera vez en mucho tiempo se puede decir que damos una buena noticia a los jubilados. Digamos, a nivel estatal le estamos dando una buena noticia. Pero también tiene la parte mala, lo perdido no se recupera. Todo lo que se perdió en los últimos años no se recupera, salvo que el jubilado inexorablemente termine en la justicia. Otro tema, que hay deudas pendientes con esto, porque las jubilaciones tienen dos momentos. Una cuando nace esa jubilación y otra cómo evoluciona a lo largo del tiempo. La evolución a lo largo del tiempo es la movilidad, que es lo que estamos hablando ahora. Pero el tema de cómo nace, el haber inicial, hay un punto ahí que no está resuelto. Las jubilaciones del régimen general se calculan conforme a un promedio de remuneraciones de los últimos 10 años del trabajador. Claro. ¿Cómo actualizamos esos 10 años? Si los actualizamos por RIPTE, como seguimos ahora, o los pasamos a inflación, como dice la fórmula. Si no los ajustamos por inflación, vamos a empezar a ver distorsiones que son cada vez más evidentes. Podría llegarse hipotéticamente a que los haberes nazcan confiscados. ¿Por qué? Porque la brecha va a ser muy grande entre la movilidad por inflación y el RIPTE, que el RIPTE viene por detrás. Salvo que hubiera una inversión muy grande de la actividad económica, que es lo que explicaba el licenciado Blanco hace un ratito, pero eso es algo que está por verse y es solamente teórico en este momento. Quería llevarlo a un tema que para mí es crucial, es importante porque creo que ahí detrás de eso se esconde alguna trampa o muchas trampas. El Fondo de Garantía Sustentable. Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene poca transparencia. Tiene poca transparencia, se ha utilizado, digamos, a fondos afines que no están establecidos con claridad. Años atrás, el año pasado, si no me equivoco, se especificó los fondos precisamente cuando es algo que ningún economista hubiera recomendado con ninguna cartera de inversión hacer una especificación. El dictamen que hizo la UBA en su momento, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, al respecto del uso que significaba esa especificación, dijeron eso en sí mismo es neutro, porque es un asiento contable que va de un lado al otro, el resultado es neutro. Contabilidad creativa. Algo así. Lo dijo con palabras elegantes el informe de la UBA, pero lo que dijo es básicamente eso, un asiento contable que nos da neutro. Pero dijo esto claramente no está bien, porque no sería lo recomendable. Y ahora vamos a ver qué pasa con ese fondo de sustentabilidad. ¿Para qué se va a usar? ¿Son fondos anticíclicos o no? ¿Sirven para los jubilados o usamos ese dinero para cualquier otra cosa que la política de turno necesite? Bueno, esas son las cuestiones de fondo que deberíamos resolver previo a todo. Por su experiencia, ¿cuál sería la decisión, o sea, la estrategia? ¿La estrategia de quién? ¿Del gobierno? Del gobierno. Bueno, a ver, yo creo que la estrategia del gobierno es simplemente salir ahora con presentar números positivos en el balance, en el déficit que quiere contener.
Yo entiendo que si hay una merma de la inflación, esto va a ir bien para los jubilados, sobre todo por este rezago y una pequeña recuperación. Pero ¿qué pasa si esa inflación no se controla? ¿Qué pasa si no se controla en la medida en que se quería controlar? Recordemos que esta fórmula por inflación ya la tuvimos en el periodo 2018. Sí. Entre el 18 y el 2020, una fórmula bastante similar que incluía 70% de inflación y 30% de RIPTE. Una fórmula que fue atacada desde muchísimos lados y que hoy es reivindicada. Volvemos a la inflación, están pidiendo todos, para la fórmula de movilidad. Pero esa fórmula de movilidad partía de una premisa que después se demostró falsa. La premisa del gobierno en ese momento era: vamos por inflación porque la vamos a controlar y con eso después tenemos mejores resultados financieros. Ahora, si partimos de esta misma premisa y finalmente no se controla la inflación, podríamos llegar entonces a un resultado parecido. A su juicio, por ejemplo, digamos, la necesidad del gobierno de hacerse de fondos, ¿implicaría de alguna manera, a su juicio, la posibilidad de que el Fondo de Garantía Sustentable pase a integrar los fondos del gobierno? Y a ver, eso es una especulación. La verdad que no tengo ningún indicador que me indique, que me muestre ese camino. Pero bueno, podría ser, podría suceder. Podría suceder. Podría suceder. Caja de Jubilaciones de Córdoba. Sí. ¿Cómo lo ve? Bueno, la Caja de Jubilaciones de Córdoba ha pasado por distintos ajustes previsionales en los últimos años. Todos, en cierto sentido, han sido tolerados por la justicia. Es decir, han sido ajustes que podría decirse menores, que todos han sorteado el test de constitucionalidad, por lo menos el Tribunal Superior, pese a que aún existe una instancia en la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto son ajustes que, a la luz de lo que uno esperaba que podrían ser peores, no lo han sido tanto. De todos modos, los jubilados provinciales están peor. Al mismo tiempo, tenemos que ver que los jubilados provinciales están recibiendo los aumentos con diferimiento nuevamente, y el diferimiento es correr el aumento que le corresponde por movilidad a los jubilados por sector 2 meses después de lo que toman los activos. Eso en un momento se había suspendido precisamente por el problema inflacionario, pero esto nuevamente se reflotó porque acá viene la otra pata del problema, que es el financiamiento nacional que viene a la caja provincial. Sabemos que hay distintas jurisdicciones que han transferido su régimen previsional provincial a la nación y esos son asistidos por ANSES de acuerdo a distintas auditorías que establecen el déficit anual de esos entes previsionales. El tema es que desde el 2022, si no me equivoco, a esta parte, no se vienen actualizando esos déficits, por lo tanto están recibiendo las provincias valores totalmente desactualizados y de hecho este gobierno en el último mes y medio, 2 de enero y febrero, no ha hecho ni siquiera transferencias, ni siquiera desfasadas. Por lo tanto, la necesidad fiscal de las provincias es acuciante y eso llevó al diferimiento nuevamente. Doctor, le quería preguntar con respecto a la posibilidad de que el gobierno concretamente tome alguna decisión con respecto al tema de las cajas de jubilación en Córdoba. ¿En qué sentido? En el sentido de ajustar. Bueno, a ver, cada vez que hemos nosotros tenido problemas de financiamiento derivados de la falta de envío de fondos nacionales, ha concluido en una reforma previsional cordobesa. Cada vez, esto hay que remarcarlo, cada vez. Claro, cada vez, y acá lo estamos viendo con la reinstalación del diferimiento, es el primer paso. Hubo un intento también de subir los aportes personales, subir los aportes de APROS, todos están dirigidos a financiar la caja de jubilaciones por la falta de fondos que viene de otro lado. Entonces, vamos a encontrarnos claramente con este problema si no se resuelve lo nacional. Y la última, con una informalidad laboral del 40% y un desempleo 15%, no se sabe concretamente cuánto es, ¿hay caja que resista? No, claramente no. Es una de las patas que hay que resolver. El sistema previsional en su conjunto es un cubo de Rubik, tiene muchas caras, hay que resolver todas las caras para que esto se resuelva a futuro. Lo que nosotros venimos viendo en los últimos tiempos es que viene un gobierno, arma la cara azul y desarma la roja, arma la verde y desarma la amarilla, y así no va a funcionar nunca, jamás, bajo ningún punto de vista. Necesitamos una reforma integral y en una discusión que evidentemente nadie está dispuesto a dar, porque tiene costos políticos, sociales, económicos y demás. Doctor, le agradezco mucho. Agradecido. Muchas gracias.